Hola, buen día. Somos alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la materia de Economía y Sociedad. Y a continuación presentaremos la crisis en Grecia. Y nuestros nombres son Marisol, Daniela, Ana y Kemly. Grecia pasa por la peor crisis económica de toda su historia. Esta se acentúa desde el 2008, cuando contaban con un PBI de 356.140 millones de dólares y disminuyó un 46%, llegando a 194.248 millones de dólares actualmente en el 2016. La base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros que el país simplemente no está en condiciones de pagar. ¿Y cuál fue el origen de la deuda en Grecia? La explicación más simple para esto es que Grecia gastaba más de lo que producía y esos gastos los financiaba a través de préstamos. El gobierno griego emitió una gran cantidad de deuda pública para financiar sus programas públicos. Los niveles de endeudamiento están muy por encima de los límites acordados por la Unión Europea. Otro punto importante fue la llegada del euro. Grecia ya hacía esto antes de la llegada de este. Se supone que cuando el euro llegó en el 2001 debía haber cambiado las cosas, pero solo fue en teoría porque no pasó nada. El gasto público aumentó un 50% de 1999 al 2007, más que en otros países de la eurozona. Mentiras acerca de la deuda. La situación se agravó al descubrir que el gobierno de Atenas había ocultado durante años los verdaderos datos macroeconómicos, entre ellos el verdadero valor de la deuda. La corrupción y la evasión fiscal nos hizo esperar. Grecia los reconoció públicamente y estos provocaron un déficit de más del 3% en el PIB nacional. De la crisis económica mundial, Grecia fue el país de la Unión Europea que sufrió más duramente. La crisis financiera global limitó el acceso griego al crédito. Otro punto importante fue el efecto de la burbuja inmobiliaria. Al igual que en España, paralizó el mercado hipotecario, tras crecer una media de 30% entre 2001 y 2007 y pasar de 11.300.000 millones de euros en el 2000 a 69.400 millones de euros en el 2007. Las compraventas de viviendas cayeron un 39.1% en el 2010. Un país miembro de la Unión Europea y de la Eurozona, cuya economía supone el 2.5% del PIB de la Unión Europea. Grecia recibió préstamos de la Unión Europea con el objetivo principal de rescatar a los bancos privados griegos y europeos, permitiéndoles reducir su exposición a los bonos del gobierno griego. Primer programa de rescate, 110.000 millones de euros en el 2010. Segundo programa de rescate, 130.000 millones de euros en el 2012. Paquete de recapitalización de los bancos, 48.000 millones de euros en 2012. Tercer programa de rescate, 86.000 millones en 2015. ¿A quién le debe Grecia? En esta gráfica podemos observar a los principales acreedores en euros a los que Grecia le debe. Podemos observar en primer lugar Alemania, Francia e Italia. En la gráfica podemos ver a todos los países de la Unión Europea, incluyendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. También podemos observar países que no pertenecen a la Unión Europea, como Estados Unidos y Reino Unido. Podemos ver el rescate financiero por parte de la Unión Europea, de color azul, a los bancos locales de los países de color verde y a otros en color rosado, como son el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo. Si Grecia sale de la eurozona, ¿qué pasará tras el Grexit? En primer lugar, el euro desaparecería de Grecia y se volvería a pagar con dracmas, moneda que se devaluaría de inmediato. Primero un 40%, después mucho más. La deuda pública se reduciría drásticamente en los bancos griegos. Pero los préstamos que Europa concedió al país heleno tendrían que continuar saldándose en euros, y la debilidad del dracma dificultaría doblemente la tarea, la haría prácticamente imposible. El Estado podría imprimir la cantidad de dracmas que quisiera, pero en consecuencia el dinero se devaluaría. Las agencias de calificación de riesgo declararían al país en quiebra.
Grecia ya no conseguiría créditos del mercado de capitales. Pasar las vacaciones en Grecia sería muy barato, y para los extranjeros comprar una casa de verano allí se convertiría en una ganga. Pero aunque los productos que Grecia exportara fueran muy económicos, serían pocos lo suficientemente atractivos para salvar la economía. Los griegos ya no podrían comprar medicamentos importados y solo conseguirían ciertos productos en el mercado negro. La población helena depositaría sus ahorros casi exclusivamente en bancos extranjeros, mientras los bancos griegos irían cerrando uno tras otro. Las empresas ya no podrían pagar las viejas facturas en euros y quebrarían. Crecería el desempleo y la pobreza. La gente saldría a la calle a protestar. ¿Y la élite? Los médicos, los trabajadores cualificados y los universitarios se irían del país. Europa tiene que continuar ayudando con créditos a Grecia. A fin de cuentas, el país sigue siendo miembro de la Unión Europea. Así que prosigue la tragedia griega. Deuda actual. La deuda pública en Grecia en 2016 fue de 314.897 millones de euros. Está entre los países con más deuda del mundo. Esta cifra supone que la deuda en 2016 alcanzó el 179% del PIB de Grecia, una subida de 1.6 puntos respecto a 2015, en el que la deuda fue 177.4% del PIB. Grecia es el segundo país por nivel de endeudamiento respecto al PIB. Como condición para facilitar el dinero, se identificaron una serie de medidas de austeridad por parte de la Unión Europea a Grecia. Estas han incluido drásticos recortes del gasto público, mayores impuestos y reformas al sistema de pensiones y al mercado laboral. En 2015, Grecia tuvo que aceptar la mayor parte de las condiciones de sus acreedores, a cambio de unos 53.500 millones de euros adicionales y una reestructuración de su deuda original. La economía griega se ha reducido en un 25% desde el inicio de los programas de austeridad, lo que ha aumentado su dependencia en créditos externos. Una de las consecuencias de la crisis fue el desempleo. A octubre de 2016, en Grecia el desempleo era del 23%, mientras que en México del 3.7%. Su tasa de desempleo es la más alta de toda la Unión Europea. Entre los jóvenes ya supera el 60%. Se han destruido 1 de cada 5 empleos, equivalente a casi 1 millón de ellos. Otro de los puntos es el descontento social, ya que la deuda ha provocado grandes recortes en el sector público y esto ha provocado manifestaciones y disturbios en Grecia desde que inició la crisis, desde el 2008 hasta el 2012. La crisis económica también puso fin al boom inmobiliario. El número de transacciones se ha reducido tanto en volumen como en importe, con caídas generalizadas en el precio de las viviendas. Otra de las consecuencias de la crisis griega fue el control de capitales, o también llamado corralito, donde se impusieron medidas extremas acerca de retiros diarios y transferencias internacionales, y limitaron el uso de transacciones internacionales, o sea, con moneda extranjera. El aumento de impuestos se hizo con el fin de volver más sostenibles las finanzas del Estado a mediano plazo. ¿Puede Grecia pagar su inmensa deuda? Grecia tiene una deuda de más del 174% del PIB. Los expertos asumen que Grecia necesita más tiempo y mejores condiciones para poder pagar esta deuda que está en manos de la Troika Europea y en más del 80% de los países europeos.